Sistema de ecuaciones por el método de Gauss-Jordan. Operaciones elementales. 1. Multiplicar una fila por cualquier número real diferente de 0. Tenemos la matriz, la fila 1, la fila 2 y la fila 3. Vamos a multiplicar a la fila 2 por el número 3. Copiamos la fila 1. 3 por menos 3 nos da menos 9. 3 por 4, 12. 3 por menos 2, menos 6. Copiamos la fila 3. Segunda operación elemental. Se pueden intercambiar filas. Tenemos la fila 1 y la fila 2. Vamos a intercambiar la fila 1 por la fila 2. Es decir, la fila 2 lo pasamos en el lugar de la fila 1. Tenemos menos 3, 4 y menos 2. Y la fila 1 lo pasamos en el lugar de la fila 2. 2 menos 1 y 3. Copiamos la fila 3. Tercera operación elemental. A una fila se le suma o resta otra fila. Fila 1, la fila 2 y la fila 3. En nuestro ejemplo, a la fila 3 le vamos a sumar la fila 2. Por tanto, copiamos la fila 1, copiamos la fila 2 porque ahí no hay ningún cambio. Y ahora a la fila 3 le sumamos la fila 2. 1 menos 3 nos da menos 2. Menos 3 más 4 nos da 1. 5 menos 2, 3. Hemos sumado fila 3 más fila 2. Cuarta operación elemental. Multiplicamos a una fila por cualquier número real diferente de 0 y este resultado se le suma a otra fila. En este caso vamos a sumarle a la fila 3, la fila 1, pero multiplicado por 3. En la fila 1 no hay ningún cambio, copiamos. En la fila 2 de igual manera. A la fila 3, reitero, se le debe sumar la fila 1 multiplicado por 3. Entonces multiplicamos a la fila 1 por 3. 3 por 2 es 6, más 1, 7. 3 por menos 1, menos 3. Menos 3 nos daría menos 6. 3 por 3 es 9, más 5, 14. Hemos estudiado las 4 operaciones elementales. Vamos a explicar qué es una matriz escalonada. Tenemos un ejemplo de matriz escalonada. En la diagonal principal debemos encontrar a los números o al número 1. En este caso observen 1, 1 y 1. Debajo de esta diagonal principal debemos tener al número 0. Esto viene a ser una matriz escalonada. Ejemplos. Resuelve el sistema. Tenemos el sistema 2x más 3y igual a 5, ecuación 1, x menos 2y igual a menos 8, ecuación 2. Los pasos a seguir son los siguientes. A. Expresamos el sistema como matriz aumentada. Para esto solo debemos copiar los coeficientes, pero no olvidemos que todo debe estar ordenado. Aquí tenemos la columna de las x, la columna de las y y el término independiente. Copiando los coeficientes. 2, 1, 2, 1. 3 menos 2, 3 menos 2.
hacemos estas líneas entrecortadas para indicar que la matriz es aumentada. Los términos independientes 5 menos 8, 5 menos 8. El paso B es transformar a matriz escalonada. Es decir, esta matriz debemos llevarlo a una matriz escalonada. Para ello debemos aplicar las operaciones elementales. Recordamos cómo es una matriz escalonada. En la diagonal principal debemos encontrar el número 1 y debajo el número 0. Vamos identificando la fila 1, la fila 2, en el primer elemento, es decir, en la primera fila y en la primera columna, primero debemos ubicar al número 1. En este caso, en la fila 2, el primer elemento es el número 1. Por tanto, lo que hacemos es intercambiar la fila 1 por la fila 2. Es decir, 1 menos 2 menos 8 va en el lugar de la primera fila. Y la fila 1 pasa al lugar de la fila 2. Tenemos el número 1, es decir, ya estamos tratando de obtener la matriz escalonada. Cuando ya se tiene el número 1, lo que debemos hacer es, debajo de este número 1, es decir, debajo de esta primera columna, los números deben ser ceros. Aquí tenemos el 1 y debajo está el número 2. Esto debe ser transformado a 0. Para transformar a 0, al número 2 se le debe sumar menos 2. Es decir, a la fila 2 se le debe sumar la fila 1 multiplicado por menos 2. Operando. Menos 2 por 1, menos 2. Más 2, 0. Menos 2 por menos 2 nos da 4, más 3, 7. Menos 2 por menos 8 nos da más 16. 16 más 5, 21. Ya hemos logrado en la primera columna tener el elemento 1, debajo el elemento 0. Nuevamente observamos cómo es la matriz escalonada. Entonces, en la segunda fila, en el segundo elemento, debemos de obtener el número 1. En este caso, para obtener el número 1, en el lugar de 7, debemos multiplicar a la fila 2 por 1/7, lo que equivale a decir, debemos dividir entre 7, es igual. A ver, la operación va a ser, a la fila 2 lo vamos a multiplicar por 1/7. 1/7 por 0 es 0. 1/7 por 7 nos da 1. 1/7 por 21 nos da 3. Como se puede observar, ya tenemos la matriz escalonada. Ahora el paso inmediato es esta matriz volver a escribir como un sistema, es decir, con sus variables x, y. No olvidemos, en esta primera columna encontramos a x y en la segunda columna y. Vamos a escribir como sistema. Sería x menos 2y igual a menos 8. X menos 2y igual a menos 8. Y aquí de la segunda fila, aquí sería 0x, que ya no anotamos, un y, es decir, y es igual a 3. Aquí tenemos nuevamente el sistema. Como se puede observar, en la segunda ecuación ya se tiene el valor de y, es decir, y es igual a 3. Para obtener el valor de x,
y igual a 3 reemplazamos en la ecuación número 1. Tendríamos x menos 2 por y, en lugar de y anotamos 3, igual a menos 8. Ahora lo que hacemos es operar. Menos 2 por 3 nos da menos 6. X menos 6 igual a menos 8. Menos 6 pasa al otro miembro sumando, tendríamos x igual a menos 8 más 6. Operando, menos 8 más 6 es igual a menos 2. Ya tenemos el valor de x igual a menos 2. Es decir, ya hemos resuelto el sistema. X es igual a menos 2 y y es igual a 3. Ejemplo 2 resuelve el sistema. Tenemos en este caso un sistema con 3 variables, x, y, z. Solución. Para resolver, el primer paso es expresar como matriz aumentada. Copiamos los coeficientes, está ordenado, 3, 2, menos 4. 3, 2, menos 4 en la primera columna, en la segunda, menos 2, 1, menos 1. Menos 2, 1, menos 1. Y en la tercera, menos 1, menos 2, 1. Menos 1, menos 2, 1. El término independiente, 5 menos 3, menos 4. El objetivo va a ser expresar como matriz escalonada. Tenemos la fila 1, la fila 2, la fila 3. Entonces, en primer lugar, debemos obtener en el primer elemento de la primera fila el número 1. El número 1. En este caso vamos a restar la fila 1 menos la fila 2. La que cambia es la fila 1. 3 menos 2, 1. Menos 2 menos 1, menos 3. Menos 1 menos 2 nos da 1. 5 menos 3 nos da 8. Copiamos la fila 2. Copiamos la fila 3 porque ahí no hicimos ningún cambio. Ya tenemos en la primera fila, el primer elemento, 1. El objetivo inmediato es transformar los números que están debajo de este número 1 en ceros, aplicando las operaciones elementales. En este caso es 2. Debemos sumarle menos 2 para que sea 0. Entonces, multiplicamos a la fila 1 por menos 2. Menos 2 por 1 sería menos 2, más 2, 0. Menos 2 por menos 3 nos da 6, más 1, 7. Menos 2 por 1 nos da menos 2, menos 2, menos 4. Menos 2 por 8 nos da menos 16, menos 3, menos 19. Ahora, para transformar el menos 4 en 0, debemos sumar 4. Eso lo obtenemos trabajando con la fila 1. Entonces, a la fila 3 le vamos a sumar la fila 1 multiplicado por 4. 4 por 1, 4. Menos 4, 0. 4 por menos 3, menos 12. Menos 1, menos 13. 4 por 1 es 4, más 1, 5. 4 por 8, 32. Menos 4 nos da 28. Como pueden observar, ya hemos logrado obtener debajo del 1 los ceros. El paso inmediato es obtener en el lugar de 7 el número 1. Para ello hacemos lo siguiente. Multiplicamos a la fila 2 por 2, es decir, 2 por 0 es 0, 2 por 7, 14, 2 por menos 4, menos 8,
2 por menos 19 menos 38. Copiamos la fila 3. Nuevamente, en el lugar de 14 debe estar el número 1. Eso podemos obtener sumando fila 2 con fila 3. La fila 2 más fila 3. 0 más 0, 0. 14 menos 13 nos da 1. Menos 8 más 5 nos da menos 3. Menos 38 más 28 nos da menos 10. Copiamos la fila 3 porque ahí no hubo cambio alguno. Observamos, ya tenemos el número 1, entonces el número que está debajo de 1, es decir, menos 13, debemos transformarlo en 1. Entonces tendríamos que hacer lo siguiente. Para que menos 13 sea 0, debemos sumarle 13. Eso lo obtenemos del siguiente modo. A la fila 3 le vamos a sumar la fila 2 multiplicado por 13. 13 por 1, 13. ¿No? En el primer lugar, o en la primera columna es 0, no hay problema. 13 por 1, 13, menos 13, 0. 13 por menos 3, menos 39. Más 5, menos 34. 13 por menos 10, menos 130, más 28, menos 102. Ahora inmediatamente en el lugar de menos 34 debemos obtener el número 1 para contar con una matriz escalonada. Copiamos. Entonces, lo que nos queda es multiplicar a la fila 3 por menos 1 entre 34. Lo que también equivale a dividir a la fila 3 entre menos 34. A ver, menos 1 entre 34 por 0 nos da 0. Menos 1 entre 34 por 0 nos da 0. Menos 1 entre 34 por menos 34 nos da 1. Menos 1 entre 34 por menos 102 nos da 3. Como se observa, ya tenemos la matriz escalonada. Ahora, esta matriz debemos escribir como un sistema, es decir, devolverle sus variables. Recordamos, la primera columna es de variable X, la segunda columna de variable Y la tercera de variable Z. Entonces escribimos X menos 3Y más Z igual a 8. En la segunda fila sería 0X, que ya no se escribe, Y menos 3Z igual a menos 10. La segunda ecuación. Y en la última fila 0X, 0Y, que ya no se escribe, un Z, es decir, Z igual a 3. Tenemos el sistema, tenemos el valor de Z. Z es igual a 3. Para obtener el valor de Y, en la ecuación 2 debemos reemplazar Z por menos 3. Sería Y menos 3 por 3 igual a menos 10. Operando. Menos 3 por 3 nos da menos 9. Menos 9 va al segundo miembro como más 9. Menos 10 más 9 nos da menos 1. Es decir, Y es igual a menos 1. Ya tenemos dos valores, de Z y de Y. Para obtener el valor de X, estos valores reemplazamos en la ecuación 1. Tendríamos X menos 3 por menos 1 más 3 igual a 8. Operando, aquí nos da menos 3 por menos 1, nos da 3, más 3, 6, positivo, lo enviamos al segundo miembro como menos 6. 8 menos 6 igual a 2, es decir,
x es igual a 2.